Seguimos en este Vigo Debate en Televigo. Estábamos hablando de la inteligencia artificial y la ética y creo que Silvia Atlantic quería apuntar algo de lo que había dicho Antía de Gradient. Así que adelante. En relación a lo que comentaba mi compañera, ¿no? Que digamos la inteligencia artificial, pues corremos con ella ese peligro de perpetuar el sesgo de los datos, porque si los datos tienen sesgo, pues las salidas de la inteligencia artificial pueden contener ese sesgo, y comentaba, y estoy completamente de acuerdo con ella, que lo que tenemos que hacer es crear, digamos, una base de datos inicial completa, correcta, coherente en base a nuestros valores, tanto a nivel social como a nivel de investigación. Como decía, las máquinas intentan maximizar un rendimiento en base a una determinada variable, lo que pretenden conseguir, pero nosotros los seres humanos, digamos que somos multimodales y ya no solo maximizamos esa variable, sino también pues aplicamos lo que nosotros consideramos la ética en nuestra sociedad. Pero entonces eso también me lleva a hablar de digamos, las políticas de privacidad. Si queremos una base de datos completa, correcta, coherente y demás, pues tendríamos que ofrecer más datos a la inteligencia artificial. Es como un círculo que no se cierra, porque existen muchos datos. No estoy diciendo que el problema sean las políticas de privacidad, ni mucho menos, pero existen datos que protegemos y debemos proteger. Pero al protegerlos, también prevemos a esa inteligencia artificial, la privamos de más casos y por tanto volvemos a tener el problema de los sesgos. Es que es un círculo, es un círculo. La pescadilla que se muerde la cola, exacto, ¿no? Que se suele decir. Es exacto. ¿Cómo ves, Leticia, el Creo tema? que ahí se están como pensando sistemas e infraestructuras para que las empresas puedan compartir datos de manera anónima, ¿no? Con blockchain y otras tecnologías. El aprendizaje federado le llamamos también. Vale, es que ya son cosas como muy técnicas que se me escapan, pero claro, entiendo lo que dices, porque al final si no hay una representación, nosotros cuando salió la primera versión de ChatGPT, que recibimos una información de qué datos había usado para ser entrenado, si tú estás cogiendo datos aleatorios de Internet y las personas, la mayoría de personas que contribuyen con datos en Internet son de un cierto perfil, en general pues hombre blanco con una cierta clase, pues al final es verdad que Internet no está participado de forma equitativa, entonces hay muchas personas que no están representadas en esos datos. Por eso es importante también trabajar el sentido crítico de la población que está haciendo consultas constantemente con este tipo de herramientas y que hace un cortapega de la solución que le da la herramienta sin siquiera pues, leerse en profundidad el resultado ni cuestionar qué fuentes ha utilizado. Entonces, digamos que es un poco obtuso y un poco transparente, ¿no? Que no tengas capacidad de ver cómo ha llegado a elaborar ese resultado de información. Has abierto un melón ahí interesante, que eso también yo quería preguntar es ¿qué va a pasar con la juventud, sobre todo? Porque si ahí me crían en esto de que yo escribiendo algo a un chat me va a generar todo, no tengo que tener ni capacidad crítica ni buscar fuentes, yo le pido lo que quiera y me lo da, y puede ser que un profesor se encuentre un montón de trabajos y sean prácticamente iguales o idénticos. No sé si, Pablo, tú temes esto, de que pueda pasar en un futuro. ¿Que hay una generación más vaga, menos crítica en su pensamiento? Sí, bueno, esto ya está pasando, ¿no? Más que... Sí. En el futuro, yo creo que ahora mismo ya las universidades se están encontrando con estos problemas y completamente las universidades online, porque ahí el problema es que si tienes una universidad 100% online, ni siquiera, digamos, en el momento del examen final puedes, digamos, evitar cualquier riesgo de que el alumnado haya utilizado estos sistemas. De hecho, en estas universidades 100% online se estaban planteando que por lo menos el examen final fuera presencial, oral. ¿Qué pasa? Que esto a lo mejor resta clientela porque muchos de los alumnos de estas universidades online son alumnos extranjeros. Sí. Pero claramente hay una tendencia del alumnado a leer mucho menos. Yo recuerdo cuando empecé la carrera, uno llegaba con sus manuales de cada asignatura, sus códigos. Hoy la gente le resulta ciencia ficción que le digas que se traiga un código a clase, pues lo tengo en el ordenador o lo tengo en el iPad, ¿no? Pero claro, si un texto no lo vives, no lo manejas, no lo anotas, luego es más complicado. Yo, por ejemplo, no les puedo decir que no lo traigan en el ordenador, además lo entiendo porque son textos a veces muy caros, pero sí que me extraña que alguien pueda en un móvil ver, por ejemplo, una ley concursal, ¿no? de más de 500 artículos, por ejemplo. Entonces, y luego está el tema que tú comentas, que
realmente cada vez se lee menos, el acceso a la información es mayor, pero también como el acceso es más rápido, también la capacidad luego de retentiva es mucho menor, porque lo que tú accedes en un segundo, te lo olvidas en un segundo, ¿no? Por decirlo gráficamente. ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, pues intentar, como esto es algo que está ahí y que va a ir a más, porque hay una inversión de la Unión Europea y a nivel mundial en inteligencia artificial en los próximos años, pues quizá intentar imbricarla en la enseñanza y a lo mejor pues trabajar con chats como ChatGPT, etcétera, y para que los alumnos pues puedan a lo mejor poner de manifiesto los errores en las respuestas que tú le has, ¿no? que tú le has demandado al sistema. Es un tema complicado. Yo he notado un cambio de tendencia, ya no solo con la IA, sino con las nuevas tecnologías en la educación en los últimos años, tremendo. Sí, si os parece, os comparto un caso personal, porque yo también doy clase en algunas universidades de aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial, y sí he notado en este último año, principalmente desde la aparición de ChatGPT, cuando pasamos a la aplicación práctica de hacerlos pensar, oye, ¿y qué aplicación de estas tecnologías, de estos algoritmos verías dentro de una empresa? Me he encontrado en respuestas de los ejercicios prácticos que me ponen directamente la respuesta de ChatGPT, hasta el punto de que al final de la respuesta pone espero poder haberte ayudado y si tienes alguna pregunta adicional. Y entonces, bueno, al final yo creo que la propia enseñanza también debemos de replantearla. Yo recuerdo algunos exámenes de Ingeniería de Teleco en los cuales nos dejaban llevar todos los manuales, toda la información, de aquellas, no era el ordenador, no era internet, pero todos los manuales y libros, y el examen consistía en base a la información que puedes tenerla estudiada o no, pero la puedes consultar, necesito que razones y me respondas a estas preguntas razonando. Es básico en la enseñanza a día de hoy el fomentar ese pensamiento crítico, por supuesto convivir con esas herramientas que te pueden ayudar mucho, igual incluso a pasar de ese papel en blanco a tener unas primeras ideas sobre por dónde responder, pero luego es necesario poner a funcionar las neuronas y darle una segunda vuelta y una tercera vuelta, y seguro así también es súper útil para poder aprender con el propio ChatGPT, pero con esa crítica de por medio, y que ya digo que bueno, que estamos en ese momento de transición en el cual parece que perdemos igual más neuronas y es importante seguir construyéndolas. Sí, yo creo que aquí también hay que hacer autocrítica, ¿no? Desde el punto de vista del profesorado, porque tampoco tiene sentido a veces los exámenes de antes. Es decir, por poner un ejemplo, si un alumno va a poder o una alumna va a poder consultar una ley de sociedades de capital cuando esté en su trabajo, pues a lo mejor no tiene sentido que yo le pregunte requisitos de la convocatoria de una junta general, porque ya lo va a tener delante. Lo va a tener delante, antes era con el código y ahora con cualquier dispositivo electrónico. Entonces lo ideal es que nosotros también intentáramos, lo que comentabas tú, que hubiera un pensamiento o un razonamiento crítico, ¿no? Más que memorístico, porque antes a lo mejor era más difícil acceder a la información, pero es que ahora la información está en todos los puntos. De hecho, disculpa, de hecho en la escuela de Teleco montamos un grupo de trabajo porque, como decían mis compañeros, es clave, digamos, que nos actualicemos como docentes también y formemos a nuestros alumnos en el uso de la inteligencia artificial. Nos formemos, los profesores, en nuestro caso, pues en mi grupo de investigación, pues los docentes tienen, digamos, ya una formación en inteligencia artificial, pero existen docentes en el ámbito universitario, en los institutos, en los colegios, que no tienen esa formación y deberían formarse, porque sus alumnos la usan. Formados o no, la usan, o la van a usar. Si son pequeños, pues los harán en un futuro muy próximo. Entonces tenemos un grupo de trabajo en la escuela. Yo trabajo particularmente en un subgrupo dedicado a competencias, porque ahí nos hacemos las siguientes preguntas, ¿no? Cuando nosotros tenemos una asignatura y digamos que la evaluamos por competencias en la universidad, pues tenemos saber redactar, vale. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido tener esa competencia cuando ahora una inteligencia artificial te lo redacta? Eso no quiere decir que no tengas que saber redactar, eso quiere decir, como decía mi compañera, que tienes partes de una base, pero recordad, y eso es importante, por lo menos si este programa lo está viendo algún alumno, que una inteligencia artificial te da una primera versión.
si le cuentas lo que hiciste, imaginaros un trabajo fin de grado en Teleco, te lo resume, te lo escribe, pero no es capaz, hasta el momento no es capaz de sintetizarte y darte unos objetivos priorizados del trabajo que tú realizaste. O sea, siempre vas a tener que, digamos, pulir ese trabajo. Pero entonces, como también decía mi compañero, igual debemos reformular, y de hecho por eso la inteligencia artificial es tan disruptiva en todos los campos, porque nos obliga a replantearnos cómo evaluamos, cómo enseñamos, cómo la aplicamos, qué estamos haciendo, estamos formando lo suficiente. Entonces, pues nosotros por lo menos en Teleco tenemos un grupo de trabajo ya desde hace unos meses y vamos en breves a presentar una propuesta de formación a estudiantes, docentes, usos y demás a nuestra junta de escuela para que todos nuestros compañeros pues tengan una base, algo de lo que puedan partir. Tú, Leticia, trabajas con niños y niñas pequeños en el ámbito de las nuevas tecnologías. ¿Tú qué ves y tú qué percibes que puede pasar incluso con tu negocio con la llegada de la inteligencia artificial? Pequeños y no tan pequeños, porque bueno, sí, los acompañamos, digamos que intentamos acompañar hasta que lleguen a vuestras manos, a vuestras carreras y los tengáis en la universidad. Nosotros hemos visto una transformación, en Gizcode llevamos casi 9 años y lo que eran las necesidades para complementar el currículum del sistema educativo, las necesidades de herramienta tecnológica, procesos de diseño, otro tipo de metodologías ágiles de trabajo, se ha ido transformando rapidísimo. E incluso una de las cosas que más se demandaba hace 9 años era hay que aprender a programar, y ahora la manera en la que los programadores están trabajando, gracias a la inteligencia artificial, ha cambiado totalmente. Entonces, es más ir adaptando los modelos mentales, fomentar que sean capaces de ser autodidactas, de tener el criterio para elegir dónde se forman, con quién le va a dar, quién le va a acercar a ese objetivo que tiene en cada momento. Entonces, digamos que hay que darle mucha más autogestión a cada persona, se pueden personalizar mucho más los itinerarios de aprendizaje gracias a la IA. La IA te puede ayudar a diseñar un plan de formación para ti. Incluso yo creo que hay esta tendencia en los universitarios hacia las microcredenciales, a que personas de humanidades tengan que estar capacitadas en herramientas tecnológicas, en inteligencia artificial, que antes era como estaba todo el conocimiento más en silos separados, y se ha visto cada vez más que todo tiene que estar más integrado, el conocimiento, porque los desafíos son tan complejos que los perfiles tenemos que saber lo mínimo para poder dialogar entre nosotros y avanzar en esos proyectos. Entonces, el desafío para mí más grande que presenta la inteligencia artificial es la transformación de la educación, y parte de que las familias tengan esa mínima cultura científica, tecnológica, y también de qué desafíos tiene el mundo, que van a generar nuevos puestos de trabajo, porque son áreas donde se va a requerir que muchas personas trabajen, y toda la transformación del profesorado, de las metodologías que les exigían antes, los fines pedagógicos del currículum, que a lo mejor hay que revisar, que eso es un trabajo enorme, eso es un desafío muy grande que hay por delante, y la propia forma de integrar el hecho de que los alumnos, igual que antes consultaban el rincón del vago, pues ahora están utilizando ChatGPT. Entonces hay que invertir los momentos de aprendizaje, y a lo mejor ellos tienen que poder consultar ChatGPT y a continuación tener una mentorización constructiva, ¿no?, y provechosa de, vale, pues esta herramienta va a estar a tu alcance cuando acabes los estudios. Esa es nuestra, o sea, yo creo que... Pero no es un resultado en sí mismo. Para mí es lo que hay que educar. Tienes aquí una, como decía yo, pues en el TFG, o cual era un ejemplo sin más. Tienes aquí un resultado, perdón, digamos un resultado, pero preliminar, sí, de lo que tú tienes que conseguir, lo que tienes que aportar a este resultado de la inteligencia artificial, que no es un resultado final. Sí, como mucho vence el miedo a la hoja en blanco, a lo mejor, que habrá personas que se paralizan para tener que hacer un primer abordaje de una cuestión. Entonces, sí que una primera parte a lo mejor tiene cierta capacidad de darte esa primera índice o estructura y tal, pero efectivamente, o sea, las otras capacidades, yo quiero personas que sean capaces de discernir las fuentes de información y que tengan capacidad de desarrollar su propio pensamiento, que es algo que me da mucho miedo de que se pierda, que si ahora se une con la tendencia de los influencers de gana muchísimo dinero generando contenidos con inteligencia artificial y los banalizas, cualquier cosa, libros para niños que puedes vender en Amazon, cualquier tipo de contenido que se pueda monetizar. Entonces, llegará un momento en que parezca innecesario utilizar tu propio pensamiento y creatividad, pensar. Sí.
La verdad que está un punto muy bonito el tema del debate, y quería preguntarle a Pablo, porque él escribió un libro que se llama 25 cosas que deberías saber sobre IA y la propiedad intelectual, que ha sido un libro además muy reconocido a nivel mundial, y este es otro de los grandes campos de batalla: propiedad intelectual, derechos de autor, porque yo puedo estar pensando, por ejemplo, en alguien que escribe un guión y le dice a una plataforma: créame, con este guión créame la película. ¿De quién es la película? ¿De inteligencia? ¿De la que está detrás de inteligencia? ¿Del que yo le dio la idea? Es decir, yo creo que se abre en el campo del derecho un panorama amplísimo de litigios, a lo mejor en el futuro, ¿eh? Sí, la propiedad intelectual de las obras creadas por inteligencia artificial es uno de los temas ahora, digamos, estrella, ¿no? Porque, claro, antes no se interactuaba tanto con las máquinas, o lo que teníamos claro antes es que cuando tú usabas una herramienta, los resultados le pertenecían al usuario. Es decir, si tú escribes una novela con Microsoft Word, pues nadie va a pensar que Bill Gates, en este caso, tiene derechos de autor sobre la novela. ¿Pero por qué? Pues porque la novela, Microsoft Word es una herramienta para que tú plasmes tu visión del mundo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, podríamos hacer este ejemplo, pero podríamos hacer lo mismo con la cámara fotográfica, o con el pincel, o con el compás para el arquitecto. Que cuando tú comentabas antes, Antía, el tema de cómo se había pasado al tractor, ¿no? Ahora, de un sistema más tradicional, esto me recuerda a cuando se planteó el problema de a quién le pertenecían los derechos de autor sobre una fotografía que se hizo de Oscar Wilde, ya en 1898, siglo XIX, y un poco el Tribunal Supremo americano se encuentra con esa disyuntiva. Dice: ¿quién hizo la fotografía? ¿La máquina o la persona que está detrás? Y en aquel momento esto fue digamos, un problema y un tema de debate. Además, en aquel momento, digamos que el derecho de autor tampoco lo tuvo la persona que ejecutó la foto, el que le dio al clic, porque había una persona que era la que diseñaba toda la escena, ponía a Oscar Wilde en un banco, etcétera, con una determinada luz. Y se llegó a la conclusión de que no, de que la cámara era una herramienta a través de la cual el fotógrafo plasmaba su visión del mundo, ¿no? Y esto luego se plantea con los ordenadores. En los años 60 se plantea: ¿qué pasa cuando yo utilizo un ordenador para hacer una obra? No, pues el ordenador sigue siendo una herramienta. Y el problema con los sistemas de inteligencia artificial es que, como comentaba antes Silvia, incluso cuando vosotros hacéis un algoritmo no sabéis exactamente qué decisiones va a tomar, porque toma decisiones autónomas a lo largo del proceso. Y entonces el problema es que cuando tú utilizas una herramienta de IA, se plantea si el autor o la autora pierde el control sobre el proceso creativo, ¿no? Entonces, digamos que ahí hay que diferenciar las obras creadas por inteligencia artificial con sistemas autónomos, en los que la intervención humana es mínima o es inexistente, si es que esto a día de hoy se puede hablar, o aquellos sistemas en los cuales, aunque tú utilizas un sistema de inteligencia artificial, hay una intervención humana relevante detrás, ¿no? Claro. Os pongo aquí un ejemplo y termino. Se planteó un caso muy curioso con un macaco, Naruto, que se hizo un selfie, ¿no? En Indonesia fue un fotógrafo detrás de ellos para fotografiarlos, deja la cámara porque al final se ponían muy nerviosos, y uno coge la cámara y se hace un selfie, ¿no? Y esto provocó un debate y además litigio. Se viralizó esa imagen, además. Sí, y además un litigio porque Wikimedia subió la imagen y el fotógrafo dijo que tenía derechos de autor sobre la imagen, que no estaba en dominio público, y Wikimedia le dijo: no, la foto no la hiciste tú, la hizo un mono. Y entonces puede ser como el vídeo de la gaviota en las CIES. Claro. ¿De quién es la autoría, no? Claro, y aquí lo que se planteaba era que si el macaco hace la foto, la obra no tiene derechos de autor, porque los monos o los macacos no pueden ser autores, ¿no? Pero si el macaco lo que hizo fue plasmar el plan creativo del fotógrafo, entonces la obra le pertenecería al fotógrafo. Sí, entonces, quiero decir que al final lo que dijo la oficina americana es que la obra no tenía derechos de autor, pero se puede decir lo mismo de las máquinas. Si una máquina crea de manera autónoma o con una intervención mínima o inexistente, la obra no tiene derechos de autor. Por eso, si tú al ChatGPT le dices: hazme un soneto, o hazme, como tú decías en tu caso, hazme el guión de esta película, entonces digamos que el que está haciendo la obra es el chat. No, yo te decía que el guión es de alguien, pero ahora ya creo que hay plataformas que te pueden recrear lo que tú le escribas. Claro, ahí todo dependerá de la precisión con la que tú le des las instrucciones al sistema, lo que llaman los prompts, ¿no? Las instrucciones. Pero lo que puedo decir hasta el momento es que, por ejemplo, en Estados Unidos incluso se han planteado obras en las cuales tú le has dado 600 prompts a la máquina para que te haga una imagen,
y la oficina americana ha dicho que no, que esa obra no está protegida por propiedad intelectual. En China, en cambio, no. Ha habido una sentencia hace unos meses en la cual se ha dicho que una imagen en la cual el usuario le había dado 150 prompts a la máquina demostraban que digamos, se reflejaba la personalidad del autor en el resultado final. Sí, sí. Es decir, esto es todo un debate de ver hasta qué punto, al utilizar a la máquina, tú pierdes control sobre el proceso creativo. Claro. ¿No? En vuestro caso, que también trabajáis para empresas, para entidades, ¿tenéis miedo a esto del tema de los derechos de autor, de la propiedad intelectual, de que yo trabaje en algo y que luego el mérito me lo quiten a mí en la empresa y se lo lleve la empresa que está detrás de la máquina, digamos? Yo creo que la clave la ha dado el compañero cuando decía, yo actualmente o por el momento trabajamos desarrollando soluciones de inteligencia artificial en las que existen varios operadores humanos. Nosotros, que digamos los creamos y con alta intervención humana, por decirlo así, son sistemas supervisados de inteligencia artificial y además en muchos de nuestros trabajos, como salen de mi campo de conocimiento, como puede ser, tenemos por ejemplo trabajos de aplicación de estas tecnologías en la banca, y no es mi especialidad, o el mundo legal para automatizar la clasificación de sentencias judiciales del sistema español, y no digamos que tengo conocimientos, pues además de mis conocimientos tecnológicos, pues siempre nos combinamos con un experto en el ámbito que pueda supervisar cómo va progresando las decisiones que va tomando la máquina. Entonces entendemos que caemos dentro de la clasificación que decía el compañero, en el que digamos los humanos ahí somos los que estamos, ya no solo damos el clic, sino que estamos por todo el ciclo de toma de decisiones de la inteligencia artificial. Entonces, por ahora, dentro de nuestro grupo, pero lo plantearé al llegar hoy esta mañana para poder debatirlo. Ahí la primera obra, digamos, que un poco agitó la conciencia fue el próximo Rembrandt, que es una obra que lanzaron en 2016 y habían estado durante 18 meses matemáticas, ingenieras, historiadores, enseñando a un sistema a pintar un Rembrandt. Y entonces, digamos que creó una obra que, si la veis, está en la página web de nextrembrandt.com, se ve todo el proceso de creación. Muchos autores decían, este es el ejemplo perfecto de una obra en la que tú utilizas un sistema de IA, pero hay una intervención humana relevante y por lo tanto debería haber derechos de autor sobre la obra para esas matemáticas, ingenieras, historiadores que crearon la obra, ¿no? Antía, ¿cómo ves este asunto de...? Bueno, a ver, desde el ámbito tecnológico en el cual creamos soluciones de inteligencia artificial, pues al final hay distintas partes, ¿no?, de propiedad intelectual. Nosotros la conocemos más desde el punto de vista de la propiedad intelectual, de la autoría del sistema de inteligencia artificial que nosotros creamos, no tanto el que utilizan los usuarios para valerse de ese resultado. Entonces, casi en realidad nos aplica más el ámbito en el cual el usuario de la inteligencia artificial que Gradian, como centro tecnológico, creamos para ayudarle en una tarea, pues esté, por decir así, convencido, confiado de que el resultado que les da se puede fiar. Y pongamos otro ejemplo realista. Por ejemplo, hicimos un sistema de inteligencia artificial que recomienda al departamento de marketing, el responsable de marketing de una empresa, en qué momento cree que puede enviar una campaña publicitaria y saber qué producto recomendar, de qué marca y de qué modelo, a qué conjunto de usuarios, clientes, porque cree que está en un momento dado bueno para poder comprar. Y cuando hicimos ese sistema y lo pusimos en funcionamiento, vimos que el sistema realmente acertaba mejor, estaba entrenado con muchísima más información de la que podían tener entrenados la intuición del departamento de marketing. Sin embargo, no lo aceptaron para utilizar como tal porque decían, claro, ¿yo cómo justifico, en base a qué puedo decir que este es el momento correcto para poder lanzar esta campaña de marketing a través de email para que compren? No tenía esas herramientas. Entonces, al final el sistema lo que hicimos fue darle confiabilidad, tratando de pasar pues, de esa caja negra a esa caja blanca para que tuviera un poco de luz sobre cuál es ese proceso sobre el que el sistema va avanzando para dar el resultado correcto. Entonces, nuestro punto de vista es desde el lado de los creadores del sistema, no tanto los usuarios creativos de... Claro, que ahí desde el punto de vista de los creadores está claro que el creador del software tiene propiedad intelectual sobre el software. Eso está resuelto. Porque eso sí que está resuelto, propiedad intelectual sobre el software. Hay otros sistemas que incluso hablan de patentabilidad del software. Bueno, eso sí. Pero efectivamente, una vez que tú tienes el sistema de IA,
El problema es qué pasa con los outputs que genera el propio sistema, ¿no? Claro, de IA. que es otro ámbito, sí. Leticia, creo que ahora es que estamos en la recta final, pero esto yo creo que hay que decirlo en el debate, que es la huella medioambiental de la inteligencia artificial, porque esto no se cuenta y mucha gente no lo sabe. Es que yo creo que desde nuestra parte, que es la pedagogía y el compartir conocimiento con todo tipo de personas, para mí enseñar inteligencia artificial conlleva la responsabilidad de enseñar ética de la inteligencia artificial y filosofía y sostenibilidad de estas infraestructuras, porque al final no es una cosa que esté al otro lado de tu ordenador, sino que para que funcionen requieren unos centros de datos enormes, unas instalaciones que consumen muchísima energía, que consumen muchísima agua potable. Entonces, que yo uno de los usos responsables es no estés generando, esto lo hablo con adolescentes, no generes imágenes o vídeos para echarte unas risas con tus colegas, porque que tú pongas el prompt de hazme un perrito en una piscina comiendo una ensalada, eso automáticamente está teniendo un impacto medioambiental negativo. Y llegará un momento en que los recursos, también de minerales, tierras raras, no sean suficientes y haya una lucha por esos recursos. Y si se están dedicando a unas cosas, no se van a dedicar a otras. Y eso nos afecta a todos. Entonces, nadie quiere llegar a restricciones de agua, a restricciones de energía. Hay que ser responsables con el desarrollo de estas tecnologías, siempre para que el resultado sea más beneficioso que perjudicial. Y con una perspectiva global de quién se está llevando el beneficio de este desarrollo tan acelerado de esta tecnología. Claro, porque cada cosa que generamos va a un ordenador, ¿no? Y ese ordenador a su vez tiene que sustentarse, requiere energía, quiere agua. Yo tengo un dato aquí que decían que el entrenamiento de un único modelo generativo consume 284.000 litros de agua, que es lo que una persona consumiría en 27 años. Así que me parece muy interesante, porque este es un tema, por ejemplo, que nunca se habla, ¿no? En los debates, pero que obviamente es un tema de concienciación que hay que hacer, claro. Si os me parece igual. Sí, claro. Puedo poner el contrapunto, igual, porque sí me viene a mente un sistema de optimización, por ejemplo, para el ámbito logístico. Presentamos en Gradian junto con una empresa la semana pasada y lo que busca es optimizar la carga de los camiones que luego tienen que hacer el reparto de los paquetes de esa empresa a lo largo de todo el territorio. Y pues el departamento logístico, propio empresa de transporte, camioneros, están pues encantados de conocer cuál es el orden en el cual introducir los paquetes en el camión para luego tener que estar haciendo pues, el recorrido mucho más corto, se va a contaminar mucho menor porque vas sacando los paquetes, no tienes que hacer cambios de caja y demás. Entonces ahí, lógicamente, el sistema de inteligencia artificial consume su electricidad, consume sus recursos y impacta en la huella medioambiental a nivel en la parte esa de entrenamiento, pero el beneficio neto, al final, a nivel de el consumo por un lado de electricidad, menor contaminación y demás, es positivo. Entonces, bueno, yo creo que sí que hay que pensarlo desde el punto de vista de darle una buena utilidad con la perspectiva global del planeta. Me alegra que estéis trabajando en ese tipo de cosas, ¿eh? Me quedo más tranquilo. En Galicia, para primer gallegas. Ahí estamos, ahí estamos. Y en cualquier caso hay que ir hacia yo pienso que se irá hacia una regulación. Europa indica cuáles son los valores medios y óptimos de consumo de agua o de electricidad para un litro de leche desnatada. Está tabulado eso en Europa. Pero no con la inteligencia artificial. Iremos hacia eso. De hecho, no sé si me adelanto, pero yo desde el punto de vista tecnológico veo muy difícil regular a nivel técnico estos desarrollos o cómo se usan esos resultados por parte del usuario final, porque al fin y al cabo los gobiernos tienen unos tiempos, la burocracia tiene unos tiempos y el desarrollo tecnológico, como estamos viendo, sigue otros tiempos muy distintos, de hecho mucho más avanzados, pero sí que podemos avanzar hacia una regulación a nivel de, vale, pues igual que regulo cómo funciona una fábrica, cómo funciona una industria láctea, pues también tendré que decir a las empresas, hasta aquí puedes tirar de esta agua, hasta aquí puedes tirar de esta electricidad. Claro. Y estamos fuera de tiempo, pero no nos tocamos el tema de esa ley de la inteligencia artificial de la Unión Europea, que tenemos aquí a Pablo para terminar. ¿Qué te parece lo que se ha aprobado? Y creo que hasta 2026 se va a ir progresivamente aplicando, pero ¿va por el buen camino? ¿Te parece positiva? Sí, pues nada, muy brevemente es un reglamento de inteligencia artificial que entrará en vigor a los 20 días de la publicación, pero que, como tú decías, con carácter general, porque hay algunas excepciones, entrará, digamos, se aplicará en el 2026. Y bueno, básicamente lo que hace es unas normas sobre el uso y la comercialización de sistemas de IA, establece unos
unos parámetros en función del riesgo, hay sistemas de riesgo inaceptable, otros de riesgo alto, pues ahí van temas como, por ejemplo, toda la utilización de datos biométricos, por ejemplo, grabación de imágenes en espacios públicos. Luego hay unos organismos que van a tener que certificar que los sistemas de inteligencia artificial cumplen con los requisitos que se piden. Estos a su vez estarán supervisados por la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, y es una normativa muy importante porque se va a aplicar a los sistemas que operen en la Unión Europea con independencia de su procedencia. De hecho, yo estuve hace poco en un congreso en Estados Unidos y les llamaba mucho la atención que los sistemas americanos que operan en Europa se iban a tener que regular también por esta normativa. Desde luego, ¿cuál es la idea general? Por terminar, es favorecer la innovación, que Europa sea líder y pionera en inteligencia artificial, pero a la vez controlar todos los problemas que plantea, como por ejemplo esos problemas de discriminación, y que digamos que este uso sea en un entorno seguro, trazable y no sesgado, ¿no? Pablo, Leticia, Silvia, Antía, un placer, a los 4 por estar aquí. Yo creo que ha sido muy didáctica la mesa. A lo mejor en un año está avanzado muchísimo y cambiamos las opiniones, pero ha sido todo un placer y creo que también los espectadores lo agradecen. Gracias a las 4, un placer. Muchas gracias. Y la semana que viene más Vigo Debate en Televigo, os esperamos. Adiós.